Es el momento de comprar tu casa. Gana un salario mínimo y tenemos casa. Gracias al gobierno. Por mi crédito pago 180.000 pesos. Menos que un arriendo. 500 proyectos para escoger. Infórmate en cualquier entidad bancaria del país o entra a micasaya.gov.co y pon a latir tu corazón. Haciendo Casas, cambiamos. El programa Mi Casa Ya es el programa de subsidio de vivienda que otorga el Gobierno Nacional para facilitar la adquisición de vivienda nueva urbana a hogares que no tienen vivienda y cuyos ingresos no superan los 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Consiste en otorgar un subsidio a la cuota inicial que permite completar el cierre financiero para la compra de una vivienda nueva previo cumplimiento de los requisitos que establece la norma. Adicional al subsidio, se otorga al hogar el beneficio de cobertura a la tasa de interés, que es un porcentaje de la misma y es asumido por el Gobierno Nacional, viéndose representado en una menor cuota mensual del crédito hipotecario que paga a la entidad otorgante del mismo. Lo que busca es que las familias que adquieran una vivienda de interés prioritario puedan recibir un subsidio de cuota inicial de 23 millones de pesos si ganan hasta 2 salarios y de 15 millones de pesos si ganan hasta 4 salarios mínimos, así como también coberturas de tasa de interés de 5 puntos para viviendas de interés prioritario, es decir, de 50 millones de pesos, y de 4 puntos para viviendas de 50 a 100 millones de pesos. Estas coberturas de tasa de interés logran un descuento de la cuota que tienen que pagarle al banco por su crédito hipotecario o por el leasing habitacional de cerca del 30%. El programa de promoción de acceso a la vivienda de interés social Mi Casa Ya hace parte de la estrategia de fortalecimiento del mercado de vivienda del Gobierno Nacional. Esta estrategia nace a partir del diagnóstico que hace el primer gobierno de Juan Manuel Santos de la situación de vivienda y hogares registrada por el DANE para el periodo 2006-2010 con proyecciones de corto plazo. Según este diagnóstico, para el año 2009 el 13% de los hogares presentaba déficit cuantitativo de vivienda. Para el periodo 2006-2010 se iniciaron por año cerca de 140.000 viviendas que solo cubrían el 60% de la formación anual de hogares urbanos en el país. Este desbalance perjudicaba especialmente a los hogares con ingresos menores a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en donde la oferta formal solo cubre el 30% de la demanda. El primer gobierno de Juan Manuel Santos, con el propósito de garantizar acceso a una solución de vivienda a la población pobre y vulnerable del país, se propuso ajustar los diferentes instrumentos de financiación con el fin de eliminar las barreras que lo dificultan. Fue así como explicitó en su plan de desarrollo el propósito de diseñar una política de acceso a vivienda de interés social con alcance de largo plazo. Así, la Política Pública Nacional de Vivienda fue incluida en el Plan de Desarrollo Prosperidad para Todos 2010-2014, como una de las 5 locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo. Una vez expedido el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 por el Congreso de la República, fueron aprobados un total de 92,1 billones de pesos para la locomotora de vivienda y ciudades amables. Con las metas de política pública de vivienda claras, el DNP sometió a consideración del COMPES la declaración del programa de cobertura de tasa de interés para créditos de vivienda como de importancia estratégica para la consolidación de la política de vivienda del Plan Nacional de Desarrollo. Una vez fue aprobado el COMPES 3725, este programa, que para aquella época era conocido como Programa de Cobertura de Tasa de Interés, fue asumido por el Ministerio de Vivienda. Hoy en día el programa es conocido como Mi Casa Ya, nombre que le fue asignado después de una nueva consideración, también aprobada en un nuevo documento COMPES, en este caso el 3869, en el que declaraba de importancia estratégica el proyecto y se modificaba el documento COMPES 3725, extendiendo el horizonte de tiempo de ejecución del programa Mi Casa Ya hasta el año 2019. Una vez surtido el proceso técnico de formulación de la política, el programa Mi Casa Ya fue sancionado como política pública por el Presidente de la República mediante decreto presidencial en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales.
En lo corrido del año 2016 se financiaron 93.026 viviendas con un incremento del 11,3% respecto al dato del año anterior, siendo de un 53,5% ese crecimiento en el tercer trimestre del mismo año. En total, a través del programa, han asignado 7.378 subsidios en 25 departamentos y en la capital del país. En la actualidad, se está adelantando una reforma al programa con el nombre Mi Casa Ya Cuota Inicial, que incluye una ampliación del rango del valor de la vivienda, que ahora puede ser tanto de interés prioritario, VIP, cuyo valor alcanza los 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o de interés social BIS, que llega a los 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Igualmente, los subsidios que otorga el Gobierno Nacional fueron incrementados. Los hogares con ingresos menores a 2 salarios mínimos contarán con 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el pago de la cuota inicial y un subsidio a la tasa de interés de 5 puntos porcentuales en el crédito hipotecario. Por su parte, las personas que demuestren ingresos de 2 a 4 salarios mínimos tendrán una ayuda de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, más el subsidio de la tasa de interés de 4 puntos porcentuales. Desde que empezó el primer gobierno de Juan Manuel Santos, el Ministerio de Vivienda ha estado en manos del partido Cambio Radical. 4 ministros han pasado por ese cargo: Germán Vargas, quien sin lugar a dudas es el jefe máximo del partido, Luis Felipe Henao, Elsa Noguera y actualmente Jaime Pumarejo, todos pertenecientes a las toldas de Cambio Radical. El manejo político con fines electorales que se le ha dado a los sectores de vivienda e infraestructura han favorecido las aspiraciones de poder del partido y presidenciales de Germán Vargas Lleras. No obstante, los líderes del partido insisten en sus buenas intenciones hacia la población pobre y vulnerable del país. Cualquier colombiano podrá comprar su casa y tendrá como socio principal al gobierno nacional, quien aportará hasta 12 millones de pesos para el pago de la cuota inicial y 8 más para que los intereses del préstamo sean mucho más bajos. Inició el lunes pasado Mi Casa Ya, para que más colombianos puedan cumplir el sueño de tener vivienda, para poder construir un país en paz, un país más equitativo, como lo quiere el presidente Juan Manuel Santos. En Cambio Radical hemos tenido siempre la preocupación para suplir el déficit de vivienda que tienen millones de colombianos. Por eso respaldamos el proyecto Viviendas Gratis para los más pobres y ahora respaldamos el proyecto Mi Casa Ya. Es un proyecto que va a garantizar que cerca de 100.000 familias de colombianos que ganan entre 2 y 4 salarios mínimos puedan hacer realidad su sueño de tener casa propia. En Cambio Radical estamos comprometidos con el desarrollo de Colombia y con políticas que saquen de la pobreza a millones de colombianos. Haga parte del cambio. Partido Cambio Radical.